el Señor les bendiga. Gracias por estar en este lugar, en este sitio, en esta convocatoria a la que muchos dijeron presente y queremos agradecer. Bienvenidos a lo que es Sinergia 2024. Damos gracias a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Realmente para nosotros es un privilegio, un honor en el que nos gozamos en el Señor porque estamos celebrando, pero también por verles, por estar con nosotros y disfrutar de este tiempo especial que hemos preparado para todos. Queremos agradecer la compañía de nuestros pastores como cobertura, las buenas nuevas multisedes desde Barquisimeto y Mérida, por lo cual pido podamos darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestros pastores Ángel y Ediluz. Nuestro siguiente invitado se desempeña como coach para las iglesias saludables y discipuladoras. Es ingeniero electrónico y docente universitario. Pastorea junto a su esposa Ediluz las sedes Este y Cabudare de la Iglesia Las Buenas Nuevas Multisede del Estado Lara. Anciano externo para las iglesias Mosaico, LBN Mérida y LBN Cabimas. Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Ángel León. Estoy sorprendido por tantas cosas. Primero, por ver a estos chicos, a estos jóvenes expresarse de una manera tan especial en su adoración a Dios, que mi corazón está conmovido por la expresión, sobre todo de sus rostros, de su gozo de adorar al Señor. La verdad, que Dios bendiga a la vida de estos muchachos, ver cómo la iglesia va transmitiendo de generación en generación lo que Dios nos ha dado. Estoy sorprendido de ver esta modificación. El año pasado no estaba así. Dios ha sido bueno. Y estoy sorprendido por esa presentación que no me esperaba también. Este tiempo de sinergia queremos conversar, como decíamos al principio, sobre la iglesia, la familia y las nuevas generaciones. Yo necesito a alguien de la nueva generación que me diga si estoy haciendo bien esto. A ver. Creo que todavía no lo he encendido. Sí, ya. Muy bien. Bien, cuando uno estaba en la escuela decía, yo soy del grupo número 1, me toca hablar sobre la iglesia. Y mi nombre es Ángel León. Y en esta ocasión, pues ayer que llegamos aquí a Cabimas y compartiendo con Gonzalo, con Andrea y escuchando a Ned, que ya sabe separar las palabras en sílabas, recordaba cuando yo empecé a leer. Y yo no sé si usted es de mi época, pero uno utilizaba algo que se llamaba la cartilla, luego se llamaba el abecedario. Y aparecían letras y con cada letra había algo que te permitía recordar y pensar en esa palabra que iniciaba con esa letra que estabas aprendiendo, de tal manera que pudieras asociar en tu mente la letra y la palabra. Y recuerdo claramente que había una letra I de iglesia. Y lo que nosotros veíamos en la imagen, a ver si... Yo creo que todavía no lo he encendido. No sé si me asisten aquí. Ajá, muy bien, ya. Lo que uno veía era algo como eso. La letra I de iglesia. Y aparecía esa estructura que en algunas cartillas, en la misma figura aparecía en la torre, la parte de la I, y en el campanario, el puntito, para uno recordar que era la I de iglesia. A ver, ¿cuántos son de mi época? ¿Cuántos aprendieron a leer en algo como esto? Y yo pensaba, ¿será por esto que uno asocia iglesia con una estructura física? Porque estamos tan acostumbrados en nuestra mente a esa imagen. Iglesia es un templo, iglesia es una estructura, iglesia es una edificación. Y cuando uno revisa en el diccionario, pues
esa definición aparece como en 8º lugar. A mí me gusta buscar el diccionario de la Real Academia Española y en el punto 8 es que aparece por allí iglesia como ese lugar donde se reúnen algunas personas. Yo no sé si ustedes sabían que en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra iglesia, en ninguna parte del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece como 120 veces, pero llama la atención que en los evangelios solo aparecen 2 versículos. Aparece 3 veces en 2 versículos y solamente aparece en el libro de Mateo. Y el momento en el que aparece es cuando Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Y en esa búsqueda de la gente asociar a Jesús con algo, con alguien conocido, pues algunos decían, Él es Moisés, Él es Elías o Juan que ha resucitado. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Él les dijo, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe, Jesús se sorprendió por esta declaración de Pedro, al punto que le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón Pedro había tenido lo que llamamos un toque del Espíritu, una revelación que venía directamente del Padre. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez en los evangelios que aparece la palabra iglesia y Jesús dice mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo no pretendo dar una clase de eclesiología bíblica ni nada por el estilo, pero sabes, este texto algunas personas lo interpretaron como que la roca sobre la cual se iba a fundar la iglesia era Pedro. Pedro era la figura principal de la iglesia. Pero resalté el versículo anterior donde decía, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque otros dicen, el Señor estaba diciendo, sobre la declaración de Pedro es donde fundamentaré mi iglesia. Sobre esa expresión donde dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando hemos conocido la verdad del Evangelio, pues entendemos y nos damos cuenta de que eso era lo que Jesús realmente quería decir. Sobre esa verdad, sobre la verdad de que Jesús es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia, es sobre la que la iglesia se iba a construir. Y para nosotros, pues que hemos conocido del Señor, esto es una verdad fundamental. Y sabes, Pedro como que sabía que íbamos a tener dudas sobre esto, y más adelante en el libro que él escribió, en 1 Pedro capítulo 2, versos 4 y 5, dice, ustedes son piedras vivas, refiriéndose a los creyentes, piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual, un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció. Jesucristo es la roca sobre la cual se iba a fundar su iglesia. Pero está diciendo, y ustedes son parte. Algunos dicen, ustedes son como un ladrillo o un bloque sobre el que se edifica la iglesia. Y dice, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Y Pedro está diciendo, cada uno de los que son parte de la iglesia, cada uno de los creyentes que forman esta comunidad que llamamos iglesia, tienen una responsabilidad sacerdotal. Esa responsabilidad que es ir delante de Dios en favor de la gente, en favor del pueblo. Y en este tiempo de sinergia estamos hablando
iglesia, familia y nuevas generaciones. Como creyentes tenemos la responsabilidad de ir delante de Dios para pedir por la familia, para ir delante de Dios para pedir por las nuevas generaciones, para interceder por ellos, pero no solamente para quedarnos en la oración, sino para actuar, para hacer algo. Y es cuestión de preguntarnos como iglesia, ¿qué nos toca hacer en función de la familia y en función de las nuevas generaciones? Luego dice Pedro más adelante, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Todos, como miembros de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. Dice, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Y esa es la obra redentora de Cristo Jesús. Nos sacó de la oscuridad del pecado para llevarnos a su luz, pero luego nos da una misión. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la luz de Jesús donde quiera que estemos. Y me gozaba de escuchar estos testimonios, de escuchar al hermano Francisco y recordar, hey, yo estoy en una situación difícil para mí, pero hay un hombre que me habló de Dios y recordó Gonzalo. Voy a hablar con Gonzalo. ¿Sabes? Gonzalo proyectó la luz de Jesús. Él no sabía en qué momento esa luz iba a producir un efecto, pero él seguía proyectando la luz de Jesús. Cada uno de nosotros tiene esa misión, esa responsabilidad de proyectar la luz de Jesús. Y mira lo que Dios ha hecho entonces. Cada miembro de la iglesia recibe perdón a través de la obra redentora de Jesús. El Señor nos ha perdonado. ¿Sabe? En mi adolescencia, cuando yo conocí al Señor, yo a veces me sentía, bueno, pero es que yo no era tan malo. Yo no era tan pecador. Yo era un niño bien portado. Mi mamá decía que yo fui el que menos dolores de cabeza le di. Y somos 9 hermanos, imagínense. Tengo un buen récord, ¿no? Y muchas veces uno piensa, bueno, pero yo como que no tengo muchos pecados. Pero cuando te expones a la verdad de la palabra, tú te das cuenta, ups, ahora es que la lista apenas comienza de cómo he desafiado a Dios, cómo he desobedecido a Dios. Y el perdón es la obra redentora de Jesús. Cada uno de los que forma parte de la iglesia ha sido redimido por la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros es dirigido a través de su palabra. Y esa es la responsabilidad que tenemos de conocer las Escrituras para vivir conforme a ella, para que sea nuestra guía o, como dicen algunos eruditos, nuestra regla de fe y conducta para saber cómo comportarnos, para saber cómo actuar, para saber qué hacer y qué decir. Pero también contamos con la unción y el poder del Espíritu Santo, que nos da el poder para cambiar, el poder para vivir una vida que a Dios le agrada, para llevar la luz de Jesús. Cuando nos reunimos como iglesia, podemos cada uno de nosotros testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes? Yo recuerdo un pastor en Barquisimeto que lo criticaban porque le decían, esa iglesia es como un hospital. Ahí llega pura gente dañada, pura gente con problemas. Y recordaba la frase de Jesús, yo no he venido por los sanos, sino por los que están enfermos. Y es que ese es el papel de la iglesia, restaurar y sanar a través del sacrificio de Jesús. Y cada miembro de la iglesia, y esto es muy interesante, cada miembro de la iglesia alcanza la madurez a través de la influencia mutua y el servicio dentro de su cuerpo. Un sinónimo de esto, sinergia. Sinergia. Necesitamos conectarnos con otro. La Biblia dice, el hierro con el hierro se afila.
No significa que por venir a la iglesia y por ser parte de la iglesia no voy a tener problemas con otras personas. Somos humanos. Y podemos tener diferencias, podemos pensar diferente. Pero la idea es que a través de la interacción con otros, nosotros podamos crecer y sanar. Y ese perdón que recibimos de Jesús, podamos darlo a otros. No quedarnos enojados con alguien, enemistados con alguien, sino practicar lo que dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a quienes nos ofenden. Yo sé que aquí no hay gente que se enoja con otros. Eso solo pasa por allá en Barquisimeto. Aquí tenemos puros santos, pura gente consagrada al Señor. Pero necesitamos la interacción con otros para crecer, para sanar, para que la influencia de otros sobre mi vida me lleve a cambiar, me lleve a crecer, me lleve a que mi vida cada vez sea mejor, a que pueda ser transformado en aquellas cosas en las que yo he descubierto que necesito crecer y sanar. ¿Saben? Nosotros no sabemos que tenemos problemas de ira hasta que no interactuamos con alguien y reaccionamos de manera inadecuada. A veces uno piensa que eso es normal, yo soy así, ¿cuál es el problema? El problema es que necesitamos trabajar en algunas áreas de nuestras vidas y eso solamente se ve en la relación con otros. Y como iglesia necesitamos relacionarnos con otros, necesitamos conectarnos con otros, no ser islas, no ser personas que solo venimos y nos vamos sin acercarnos a nadie, sin relacionarnos con nadie, sino tener la oportunidad de conectarnos y acercarnos a otros. Pero también la oportunidad de servirnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros, de edificarnos los unos a los otros. Hoy yo quiero compartir con ustedes dos declaraciones que tienen que ver con esto de hacer iglesia. Y la primera es que la iglesia es el mejor aliado que podemos tener en la familia para traer transformación y restauración. La iglesia es el mejor aliado. ¿Sabe? Cuando yo estaba pequeño, frente a mi casa había una iglesia y muchos de mis compañeros, de mis vecinos, de mis amigos decían, el evangelio es para los niños y para los ancianos. Para nosotros los jóvenes no es eso. ¿Sabes? Y uno tenía la idea de que la iglesia te amarra, la iglesia te obliga a que tú no hagas lo que tú quieres hacer. Y yo tuve la bendición de conocer al Señor a los 16 años. Y ¿sabes? Pude entender ese mito que había en mi cabeza. Para nada era verdad. Al contrario, al venir a la iglesia, comencé a disfrutar de la bendición de Dios. Ya más adelante les voy a comentar algo de cómo fue esa primera experiencia en la iglesia. Pero la iglesia es el mejor aliado que podemos tener en la familia para que haya cambio y transformación. Como pastor de matrimonios, hemos tenido la oportunidad de ver familias que llegaron prácticamente destruidas a la iglesia y el Señor trajo restauración a sus vidas. Hemos visto parejas que no creían en el matrimonio y que al conectarse con un grupo de matrimonios entendieron la importancia de poner su vida en orden, de formalizar su unión de concubinato. Y en Venezuela el concubinato ahora es una figura legal, pero desde el punto de vista de Dios, lo que Dios ha establecido es el matrimonio. Y yo me gozo por la cantidad de parejas que hemos podido unir oficialmente como una pareja en matrimonio, estando en el área de matrimonios jóvenes. Solamente al conectarse con otras parejas han podido desmitificar ese pensamiento de que tener un papel, algunos decían esto es pavoso. Si firmamos el papel, a mi mamá le pasó, ella firmó el papel y terminó separándose a los días, a los meses.
¿Sabes? Esas mentiras que llegan a nuestra mente. Pero en la interacción con otras familias, con otros matrimonios, pudieron ver la importancia de poner en orden su vida matrimonial. Y sabes, lo que hemos visto en el corazón de cada mujer, está el anhelo de vestirse de novia. Eso lo hemos visto cada vez que celebramos una boda. Y sabes, ha sido una bendición ver cómo ahora estas familias valoran el matrimonio y están modelando para sus hijos y para otras personas a su alrededor el valor de la vida matrimonial. Y es que en la iglesia aprendemos esto. La Biblia comienza con una relación de pareja, Adán y Eva, y termina con una boda, Cristo y la iglesia. Y como iglesia, pues tenemos muchas cosas que enseñar sobre la familia. Una de las cosas, por ejemplo, que dice Efesios 5 es: por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Como diría un amigo mío, amén o ayayay. ¿Sabe? Yo sueño que mi esposa me diga como le dice la pastora Glenda al pastor Carlos allá en Barquisimeto. Cuando él la llama le dice: Glenda, sí, mi señor. Yo le digo a mi esposa: aprovecha que ella es tu mentora para que te mentoree en la manera como me debes responder. Pero sabe, el desafío también es para nosotros. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Pareciera más fácil que lo anterior, pero resulta más difícil. ¿Cuántos hombres no colocamos el trabajo antes que la esposa? El carro o el teléfono antes que la esposa. El juego o el deporte antes que la esposa. Y Jesús nos está diciendo: hey, hombres, deben estar dispuestos hasta dar su vida por sus esposas. Amén. Ese es el modelo de familia que el Señor nos enseña. Y dice en el verso 30, en realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. ¿Y cuántos problemas no hemos visto en matrimonios que comienzan porque no han cortado el cordón umbilical? Algunos todavía viven en casa de sus padres. Y algo que hemos aprendido: las mujeres son territoriales. No pueden estar dos mujeres compartiendo la misma sala porque una quiere poner el florero aquí, otra lo quiere poner allá. Y comienzan los problemas. Mire todo lo que podemos aprender en la iglesia acerca de la familia. O las abuelas decían: el que se casa, usted lo sabe. Luego dice en el verso 32, esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia, nuestro modelo, Cristo y la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Dos palabras claves. Y esto en la experiencia como pastores de matrimonio hemos entendido. Si cada matrimonio pudiera practicar esto de amor y respeto, los matrimonios serían más saludables. Pero cuán fácil se nos olvida a los esposos amar a sus esposas, darle el primer lugar, y a las esposas respetar a sus maridos. Dos palabras claves. Como iglesia tenemos mucho que aportar a la familia. Como iglesia tenemos mucho que enseñar a la familia de lo que nos enseña la palabra. ¿Sabes? Pero como parte de la iglesia, también nosotros hemos vivido experiencias difíciles y hemos escuchado algunas historias. ¿Sabes? Y yo quiero preguntarte esto: ¿has permitido que Dios use tus experiencias dolorosas para ayudar y bendecir a otras familias? Y escuchamos a la hermana Milagro, su proceso de cáncer, y cómo en medio de eso, en lugar de entregarse a la desesperación o la muerte, decidió colocar su pensamiento en Dios
y cómo Dios, contaba ella, la usó para animar a otras mujeres que estaban en ese mismo proceso de luchar contra el cáncer. Ella usó su experiencia dolorosa para bendecir la vida de otras mujeres. Lice nos compartía de su experiencia de pérdida en el embarazo. Y ayer que tuvimos la oportunidad de compartir con el equipo, ella nos decía que un familiar cercano le comentaba: yo no entiendo cómo alguien que no es de tu sangre te ama tanto. Eso solo se vive en la iglesia. Solo la iglesia puede expresar el amor de Dios. Y de hecho, algunas personas, decía ella, comentaban allí en el hospital: toda esta gente que viene a visitarte, que te acompaña, lo que demuestra es el amor de Dios. Nosotros particularmente vivimos una experiencia similar. Nuestra segunda hija falleció con apenas 27 días de nacido. Y es un proceso fuerte. Por eso entiendo cuando Lice decía: todavía estamos en un proceso de recuperación. Pero, ¿sabes? Cuando nos recuperamos del dolor de la pérdida, hemos podido ayudar a otros. Cuando hay parejas que pierden hijos, ¿sabes? A los primeros que llaman es a nosotros: pastor, venga a compartir su experiencia con esta pareja que ha perdido un hijo. Y hoy en día mi esposa es facilitadora de un grupo de apoyo que se llama Superando el Duelo. Ella pudo superar el dolor de la pérdida y ahora ayuda a otros a superar su dolor. Por eso te pregunto: ¿has permitido que Dios use tus experiencias dolorosas para ayudar y bendecir a otras familias? ¿O eres de los que prefieres mantenerte callado? Algo que aprendimos en este tiempo es: solo cuando expresamos nuestra tristeza podemos sentir el consuelo de Dios. Y cuando Dios nos consuela, podemos consolar a otros. Y eso es lo que dice 2 Corintios en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Permite que Dios te consuele y permite que Dios te use para consolar a otros, porque solo como iglesia podemos ayudar a las familias que están atravesando situaciones difíciles. Y saben, lo segundo que quiero dejarte es: la iglesia es el mejor aliado que puede tener la familia para impactar a las nuevas generaciones. Estamos en un tiempo donde nuestros niños están siendo bombardeados, donde las diferentes ideologías pretenden capturar el corazón de nuestros niños. Y como iglesia necesitamos levantarnos para defender la verdad, para exponer la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabes? La Biblia también tiene mucho que enseñarnos acerca de la crianza de hijos. Y dice en Colosenses 2: ustedes los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. La palabra nos advierte: hijos, sean obedientes. Y también nos advierte: padres, no exasperen a sus hijos. No los hagan sacar o salir de sus casillas para que no deseen estar en casa. Debemos tener un equilibrio en eso. Pero sabes, también he aprendido algo. La iglesia puede ayudar a las madres solteras a brindarle a sus hijos un modelo de familia. En mi caso particular, tengo una hermana que teniendo su hija un año de vida, murió su papá, el papá de la niña. Y es una experiencia difícil también. ¿Sabes? Ver a esa niña levantarse sin una figura paterna ha sido difícil. Es mi hermana menor la que me sigue. Y Dios puso en nuestros corazones, en de mi esposa y el mío, de alguna manera cobijar a esta niña.
y ser para ella una figura pastoral, paternal. Más que ser un tío, es ser esa figura paterna. Y gracias a Dios hemos podido avanzar en eso. El año pasado ella cumplió 15 años y fue una bendición, pues, hacer ese papel de su papá, que ya físicamente no está, pero representar para ella esa figura paternal. Y definitivamente yo digo, las mujeres solteras tienen una resiliencia y una fortaleza increíble. Y Dios les ha dado la capacidad de sobreponerse a las adversidades para levantar a sus hijos, para criar a sus hijos. Y eso es admirable. Pero la verdad es que ellas no pueden ser madre y padre. Necesitan la figura de un padre para sus hijos. O inclusive hay hombres, he conocido hombres que perdieron a sus esposas o se separaron y quedaron con sus hijos y han necesitado el apoyo de una figura femenina para sus hijos. Y eso lo podemos conseguir en la iglesia. Apadrinar a un niño que está sin la cobertura de alguno de sus padres. Y yo sé que eso puede ser un riesgo. ¿Sabes? Puede haber un riesgo de que esa madre soltera se enganche con ese papá que le está brindando la cobertura. Pero allí es donde debemos saber establecer los límites, saber cuidar los límites. Yo voy a ser quizás una figura paternal para este niño, para esta niña, pero no voy a ser un esposo sustituto para esta madre. Así que allí debo tener cuidado. Pero la iglesia puede ayudar a las madres solteras. Es algo que podemos hacer por las nuevas generaciones. Dice Santiago 1, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Sabe? Yo estaba en deuda con ustedes porque les dije que les iba a contar algo de mi experiencia de recién convertido. Cuando yo llegué a la iglesia, yo vivía en Acarigua, bueno, realmente en Araure, en el estado portuguesa, y me fui a estudiar a Barquisimeto. Mi pensamiento era, bueno, después Ricky Martin leyó mi mente y escribió una canción que se llamaba Vivir la vida loca, ¿no? Mi pensamiento era ir a vivir la vida loca, ¿no? Salir de mi casa y vivir a plenitud mi juventud. Pero Dios tenía otros planes. Estando en el primer semestre en la universidad, conocí a un muchacho que era adventista, un testigo de Jehová, estaba un católico, estaba una evangélica que está aquí sentada en la primera fila, y estaba yo que no sabía lo que era. Recuerdo que el muchacho que era adventista me dijo, vamos este domingo a la iglesia donde va Ediluz y el próximo sábado me acompañas a mi iglesia. Yo, bueno, dale, vamos. ¿Sabes? Yo llegué allá a la iglesia, él nunca llegó. Y Ediluz, que estaba ya en el púlpito preparándose para cantar, me vio y me preguntó, hey, ¿qué haces tú allá afuera? No, estoy esperando a Mario, que quedamos en vernos aquí, no ha llegado. No, vente, que ya el servicio va a comenzar. Y bueno, ella me involucró en el servicio, me presentó a todos los jóvenes de la iglesia. Y cuando yo llegué a mi casa, vivía allí con mi hermana mayor y otro de mis hermanos. Yo recuerdo que le dije a mi hermano, esos evangélicos son locos. No me conocen, primera vez que me ven y hasta me saludan con un abrazo y con un beso como si me conocieran de hace mucho tiempo. Y sabes, eso me enganchó. Al domingo siguiente quise ir y hace 38 años no he dejado de asistir a esa iglesia que me recibió. Y yo pienso, hemos sido nosotros de aquellos que reciben a los jóvenes que vienen a la iglesia, les damos la bienvenida, los hacemos sentir como en casa, o somos de los que, yo no te conozco, no te saludo. ¿Sabes? Para mí fue una experiencia que marcó mi vida. Yo no sé qué hubiese sido de mi vida si yo no hubiese tenido esa experiencia en esa iglesia.
tú puedes marcar la diferencia en la vida de un joven que viene por primera vez a este lugar. Sé intencional en acercarte a aquel que no conoces, porque no sabes si vas a tener un futuro pastor allí en la iglesia. ¿Sabes? Estando allí en la iglesia, el que era encargado de los jóvenes, yo creo que vio algo en mí que yo ni siquiera había visto en mí. Y él se convirtió de alguna manera en mi padre espiritual. Yo recuerdo que él me pasaba buscando en mi casa para llevarme a la iglesia, me llevaba de regreso. Él estaba pendiente de que yo estuviera en la iglesia participando. Y como sabía que yo estaba, que no era de la ciudad, en los tiempos de vacaciones, él trabajaba en un instituto educativo y me contrataba para que pintara las rejas para poder tener un ingreso y poderme mantener en los tiempos de estudiante en la universidad. Y me dio esa cobertura, no solamente como un padre en la fe, sino como también alguien que estuvo ayudándome y tratando de hacerme la vida lo mejor posible. Y cuando Dios lo llamó a él a trabajar con matrimonios, de alguna manera yo quedé a cargo de los jóvenes. Y no fue por imposición, realmente en ese tiempo se hacían elecciones y votaciones. Y pues me escogieron a mí como presidente de la sociedad de jóvenes de la época. Se me cayó la cédula, pero hoy en día son pastores de jóvenes, ¿no? Pero alguien vio en mí lo que ni siquiera yo había visto. ¿Sabes? Dios te está llamando a abrir los ojos y ver a quién puedes impulsar para hacer una labor especial en esta iglesia. Y yo quiero dejarte este desafío. Si te conviertes en líder de la iglesia, y yo espero que lo seas, aquí hay una multitud de líderes. Todos ustedes tienen la capacidad de liderar. Yo era de los que pensaban, yo no sirvo para eso. Yo no soy capaz de liderar. Y si Dios lo hizo conmigo, pues lo puedo hacer con cada uno de ustedes. Si te conviertes en líder de la iglesia, debes pensar en fortalecer a la familia y alcanzar las nuevas generaciones. Amén. Permíteme orar. Señor, gracias. Gracias por sacarnos de las tinieblas a la luz. Pero no queremos quedarnos con esa luz escondida debajo de una mesa, sino queremos exponerla para que esa luz brille y otros puedan conocerte a ti a través de nuestro testimonio. Señor, como iglesia tú nos has permitido conectarnos con familias que han alcanzado la salud, familias que han sido restauradas, familias que han sido bendecidas. Ayúdanos, Señor, a seguir alcanzando más familias, bendiciendo a más familias. Pero ayúdanos a estar pendientes de aquellos que les falta un padre o una madre. Permítenos ser instrumentos de bendición para esos huérfanos o para esos niños que se están levantando sin una figura paterna. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto de la disciplina en el hogar y brindar a nuestros hijos el mejor cuidado y la mejor crianza que nosotros podamos darle. Ayúdanos también, Señor, a dar de lo que hemos recibido. Así como hemos sido consolados, que como iglesia nosotros podamos consolar a otros, bendecir a otros y restaurar a otros. Pero permítenos, Señor, también ser un puente de bendición para las nuevas generaciones. Señor, que esos jóvenes que se conectan con la iglesia puedan también conectarse con cada uno de nosotros y nosotros podamos ser de bendición para ellos, compartiendo de nuestra experiencia y de nuestra fe con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor, de verdad que Dios es bueno, nos bendice con su palabra.